Buenas noches, qué bueno estar aquí, qué bueno poder contar con su presencia en este lugar y qué bueno que nos podamos saludar, dar ese abrazo como lo hicimos ahorita. Les extrañé la semana pasada, no estuve acá, pero créanlo que estaba pendiente de ustedes. Y después tuve la oportunidad de ver la enseñanza, una excelente exposición de la palabra, así que creo que no hice falta en esa parte, ¿no? Hoy vamos a iniciar una serie que tiene por título Espiritualidad emocionalmente sana. Esa es una serie, va a comprender varios domingos. De pronto en algún domingo, como está en la programación, haré una pausa para darle lugar a otros, pero es una serie muy interesante, es un estudio muy grande, muy extenso y completo, profundo, que sin duda creo que necesitamos. Y hoy iniciamos con la parte de que si efectivamente vamos a hablar de espiritualidad emocionalmente sana, vamos a empezar por la parte de una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Cuál es o cómo es tener una espiritualidad emocionalmente enferma? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas cosas lucen en nuestra vida superficialmente bien. Uno ve a la persona y dice, uy, esa persona debe tener una vida feliz, debe tener una vida contenta, pero después uno se entera de que no le pasó así, no era totalmente feliz. El ejemplo está en los payasos. Nosotros vemos a los comediantes o humoristas o payasos y hacen reír a todo, y uno se imagina que la vida de ellos es total alegría y felicidad y risas y carcajadas, pero resulta que no. Muchos de estos payasos sufren de crisis fuertes. Ejemplo, voy a ilustrar uno porque escuché su testimonio. Era el famoso humorista Don Gediondo. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí lo han visto en televisión? Bueno, Don Gediondo hacía reír a carcajadas, pero el hombre era totalmente infeliz. Gracias a Dios conoció a Jesús. Amén. Entonces, nosotros nos acostumbramos a ver cosas superficialmente bien impresionantes, pero lo que vemos es solamente un poquitico de la realidad que hay al interior de esta persona. Y el mejor ejemplo que yo quiero ilustrar enseguida para comenzar es este. Gracias, producción, por la siguiente imagen. Es la de un iceberg. ¿Cuántos han visto eso? ¿Se vieron el Titanic? ¿Cuántos se vieron el Titanic? Ya viejita, los que se la vieron y lloraron en el cine son de aquella época, de la mía. El iceberg, el Titanic, vieron el iceberg, no es pequeño, no se preocuparon, no, este barco no lo hunde nada. Lo que no se percataron fue que debajo al interior de ese iceberg era enorme. Así son los icebergs en realidad, en la vida real. Uno ve algo por fuera, pero lo que ve es solamente el 10% de lo que está en su interior, debajo del mar, ese que es el 90%. En nuestra vida, visiblemente lo que nosotros mostramos es solo el 10%. Pero hay veces podemos sentirnos confundidos porque podemos en algunos momentos ver que la persona superficialmente está mal. Uno dice, ay, pero esa persona viene y no canta, esa persona como que no tiene una vida bien, yo la veo, pero realmente es más feliz que otros. O viceversa, podemos ver que nos muestra una espiritualidad o una alegría o una condición muy agradable. Lo podemos ver en el ambiente natural. Uno ve a las personas con éxitos, logros, títulos, y uno dice, ay, esa persona tiene todo esto y siempre está sonriente, pero por dentro su vida está vacía. Eso es lo que yo quiero hablarles hoy, porque una espiritualidad emocionalmente enferma tiene esta característica: solamente superficialmente muestra algo que no es la totalidad de lo que hay en su interior, no es el reflejo pleno de lo que hay en su interior, y lo peor es que no nos damos cuenta muchas veces. Entonces hoy quiero hablarle de la historia, a partir de este mensaje, de la historia de Saúl. La historia de Saúl
es probablemente el mejor ejemplo en la Biblia para hablar de una espiritualidad emocionalmente enferma. Porque Saúl, cuya vida fue impactante en un principio, Dios lo elige como rey. Era un privilegio, no había sido nadie elegido rey sobre Israel y Dios escoge a Saúl. E incluso es ungido, e incluso Saúl tiene la oportunidad de profetizar y Dios le muestra de manera sorprendente muchas cosas, pero aunque tenía un futuro promisorio, había sido escogido como rey, pero tenía dificultades serias que nunca supo manejar o no fue capaz de arreglar o sanar o de percatarse de lo que había en su interior. Y trataba más bien de omitirlo. Es uno de los problemas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Entonces, aunque empezó muy bien, pero no terminó bien. La historia habla de que, la segunda parte de su historia habla de que Saúl recibe una orden de Dios por medio del profeta Samuel, de que vaya y reúna al pueblo, a sus soldados, y en una misión especial vaya en contra de los amalecitas con una orden: borrarlos de la faz de la tierra. De pronto, no sé si usted ha leído eso, no vamos ahora a ver toda la historia, pero si usted lee el contexto, Dios le había dicho a los amalecitas que los iba a borrar. Entonces, ahora Dios le estaba cumpliendo su palabra. Por eso Dios le dice a Saúl: mira, ve con ellos, yo voy a estar con ustedes, destruyanlo todo, que no quede rastro alguno de lo que eran los amalecitas. Y Saúl hizo lo que Dios le dijo, pero no todo. Porque Saúl convocó a su ejército y se fue a pelear, pero no hace todo lo que se le indicó. Y la primera cita que quiero que leamos, y ahí en la pantalla, es primera de Samuel, capítulo 15, verso 9, para que usted lea conmigo. Dice: además de perdonarle la vida al rey Agab, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Pregunto, ¿Saúl hizo lo que Dios le dijo? Hizo una parte, no lo hizo completo. Ahora, para nosotros hoy, y estoy ya enseñándole, estamos en esto, podríamos decir fácilmente: Saúl se equivocó. Pero ¿qué tal usted en la posición de Saúl? Le mandan a hacer una tarea, pero Saúl vio la oportunidad en esta victoria de enriquecerse más. Vio una oportunidad de complacer a sus soldados. Vio una oportunidad de, pues, ¿para qué hay necesidad de eso si igual ya ganamos? Y en nuestra vida nosotros somos igual. Y hablando en forma práctica, tenía sentido. Óyeme, esos recursos le sirven, no sirven. Es como que, mira, yo hice este negocio, no es lícito, pero bueno, eso me sirve. De todas maneras, Dios bendice de cualquier manera. Pero usted sabe que está mal y usted lo hace, ¿cierto? ¿Para qué voy a matar a todos y al rey y después me voy a desatar una guerra totalmente? Pero Dios te dijo que lo mataras. Y hoy Dios no te va a decir que mates a una persona, no te preocupes por eso. Pero Dios sí te va a dar órdenes contundentes. Deja esto, deja aquello. Y entonces nos decimos, bueno, puedo dejar una parte, pero toda no, porque es que igual me conviene. Entonces, simplemente no fueron hasta el final. Saúl no sintió, y lo peor es que Saúl no se sintió culpable en parte, porque al menos él dice, bueno, yo hice una parte.
O sea, yo fui, yo hice lo que Dios me dijo, así que yo no creo que esté haciendo mal. Entonces llega el profeta Samuel ahí donde estaba, y la respuesta de Saúl evidencia que él no se estaba dando cuenta. El verso 13 dice: que el Señor te bendiga. Mire lo que dice: he cumplido las instrucciones del Señor. Vuelvo, retrocedo un poco conmigo. Pregunto, ¿Saúl hizo todo lo que Dios le dijo? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Es como Dios le dice a los hijos, voy a hablar a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces uno le enseña a los hijos, y los hijos que están acá dicen: yo voy a honrar a mi papá y mi mamá, los voy a llevar a comer a un buen restaurante y le voy a dar la comida más cara. Chévere, ¿cierto? Bonito. Pero luego mamá o papá te dicen: hijo o hija, yo quiero que pues me ayudes o dejes esto que estás haciendo que creo que no te conviene. Y dice: mamá, ya yo te llevé al restaurante, no me pidas eso. ¿Le estás obedeciendo? Eso fue algo lo que mostró Saúl. Él sencillamente no es que se estaba tratando de engañar a Samuel. No, escúcheme bien. Él no estaba tratando de engañar a Samuel. Él no estaba fingiendo. Él no era como que, sí, yo estoy haciendo algo malo, pero no. Él sencillamente no podía verlo. Él sencillamente no se podía percatar. Escuche, que lo que había hecho era desobedecer la orden directa de Dios. Él no podía verlo. ¿Por qué? Porque él era 10% iceberg de lo que vemos afuera y 90% lo que está adentro. Él por fuera decía: eso es pequeño, eso no pasa nada. Pero por dentro estaba desobedeciendo una directriz directa del Señor. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Nos vemos, yo voy a la iglesia, lo vemos los creyentes, los discípulos, los cristianos. Vamos a la iglesia y nos vemos acá en la iglesia levantando las manos. Y eso no es malo, ¿ok? Claro. Superficialmente somos los super cristianos. Mira cómo ora esa mujer. Esa mujer ora. Pero al interior usted no sabe lo que hay en esa persona. Y no, mira, ese es un super cristiano. Mira cómo viene. Gracias a Dios nosotros no predicamos ropa, pero muchos se consideran buenos cristianos porque viste como cristiano. Y eso es superficial. Eso es solo el 10%. El 90% tú no sabes lo que hace al interior cuando estás solas. Eso es una espiritualidad emocionalmente enferma. Saúl nunca deja que la gente conozca lo que hay en su 90%, lo que está bajo el iceberg. Saúl nunca deja ni siquiera que Dios trabaje lo que está debajo de la superficie. Ese es Saúl. Y quiero que leamos esta cita que es el eje central de lo que vamos a enseñar. Primera de Samuel 15:20. Todo está en Samuel 15. Primera de Samuel 15. Ahí está, dice así. Mire lo que dice Samuel. Ese es el eje de todo eso del 20 al 24. Dice: yo sí he obedecido al Señor. Escuche bien. Samuel le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo dejaste vivo? Eso no está bien. Y mire lo que responde él: yo sí he obedecido al Señor, dice Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. ¡Ay, qué bueno!, ¿cierto? Es que yo cogí esa ofrenda, ese dinero, porque es que yo iba a bendecir la iglesia. Uy, sí. Entonces dice: pero Samuel respondió:
¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Escuche bien, llévese esto a su mente. Desobedecer a Dios es totalmente visto Dios como idolatría. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué es idolatría? Adorar a algo o a alguien diferente a Dios. Y cuando usted desobedece a lo que Dios le dice, usted está aceptando o adorando o reconociendo algo o alguien por encima de Dios. Y ese algo o alguien puede ser otra cosa, otra persona o usted mismo. Y usted está auto-idolatrándose. Entonces, esto como introducción, y vamos a conocer tres aspectos, tres características de una espiritualidad emocionalmente enferma a la luz de esto que acabamos de ver, de Saúl. Tres características. En ese pasaje vamos a extraer tres características. Y la primera característica que hace a una persona emocionalmente enferma es su falta de reflexión y conciencia de sí mismo. Quiero que lo repita conmigo. Su falta de reflexión y conciencia de sí mismo. Otra vez. Su falta de reflexión y conciencia de sí mismo. Nosotros necesitamos transitar un camino para reflexionar y tener conciencia de sí mismo, de lo que somos y de lo que hacemos. Necesitamos esto. Saúl escuchó a Samuel. Hay veces que, no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado, que uno dice, Señor, yo quiero escucharte. Y leemos la Biblia y Dios nos dice que le des de comer al sediento. Señor, eso no es conmigo. Y decimos, no robes, no mientas. Bueno, Padre, pero de vez en cuando las mentiritas blancas son. Y comenzamos a ser selectivos. Pero le quiero decir, Saúl estaba escuchando la voz de Dios. Saúl había escuchado por medio de Samuel la orden de Dios. De hecho, Saúl hasta profetizaba. Dice la Biblia que en algún punto de su vida estuvo profetizando. Y él estaba cumpliendo parte de lo que era la voluntad de Dios, pero no todo. Él es como cualquier cristiano que va a la iglesia y cumple los rituales, si le llamamos así, característicos de una iglesia tradicional. Mira, ya tienes que dar la ofrenda, o una buena ofrenda, tienes que ir al ayuno, tienes que ir al servicio, tienes que ir a esto, ya te vistes bien, si acaso en unas dicen no te maquilles, listo, ya eres cristiano. Y Saúl estaba cumpliendo estas obligaciones, pero bajo esa superficie que él mostraba, bajo eso que él pensaba que estaba bien, había algo que no estaba bien. Él solamente mostraba lo que estaba superficial, y la razón era que él estaba preocupado porque la gente pensara bien de él, lo viese bien, la gente dijera, él es una buena persona, él es un buen cristiano, él pues está bien. Pero estaba tan preocupado por esto que ahí mismo lo vamos a ver en el verso 30. Dice el verso 30, hasta el verso 30 dice, ay sí, Samuel, he pecado. Mire lo que dice el verso 30. He pecado, respondió Saúl. Por fin se dio cuenta. Ay, por fin. Dice, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. Óyeme, primero
Dijo, he cumplido todo lo que me dijiste. O sea, primero él decía, todo está fine, bien. Ahora, después que Samuel le está diciendo, óyeme, pero es que no te dices cuenta que lo que Dios quiere es que lo obedezcas en todo. Entonces ahora dice, bueno, sí he pecado, pero ¿sabes qué? No le digas a nadie. Déjame ir con los ancianos, con los líderes de mi pueblo y que vean que yo sigo siendo el rey, que estoy haciendo las cosas bien. Se parece, ¿cierto? Y lo vemos hoy día mucho. La iglesia está llena de estos. Y ni aun los líderes ni pastores se salvan. Ni aun los líderes nos salvamos, sería la palabra para incluirme. Y muchos, aun teniendo una vida totalmente desagradable ante Dios y sabiendo que no está bien, ellos dicen, si alguien los ve o les dijo, mira, no está bien lo que hace, está bien, gracias por decirme, pero no le digas a la iglesia, yo quiero seguir pastoreando, quiero seguir liderando. Ahora, ese es el pastor, si le pasa al pastor, también lo puede hacer la oveja, o también lo hace la oveja. Pero somos así. Mira el verso 24. El verso 24 antes, él había dicho también, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Pero ahora dice, los soldados, ¿qué dice? ¿Cómo que los soldados intimidaron al rey? Eso se dejaría como que el soldado diga, el rey me obligó a hacerlo. Y hoy día tenemos un dicho, un decir popular que dice, uno dice, pero es que él me dijo que lo hiciera. Entonces uno dice, sí, si te dice que te lances de la popa, tú te lanzas. ¿Sí? Usted lo escuchó, ¿cierto? Igualito. Bueno, Saúl, siendo el rey, dice, los soldados me intimidaron. ¿Y acaso no tenía una guardia? ¿Cómo se iba a dejar intimidar de los soldados? ¿Sabe por qué? Porque muy en lo profundo de su corazón, lo que él estaba buscando era conservar, que la gente lo viese bien. Solamente buscaba la aprobación de la gente y no se imaginaba o no pensaba qué podía estar diciendo Dios. Una característica de la persona emocionalmente espiritual y emocionalmente enferma es que no hace una autoanálisis interno de su vida. Siempre está pensando en función de los demás. Y por eso, lastimosamente, la iglesia en muchos momentos ha sido mal vista. No esta iglesia, me refiero a la iglesia en general, ¿ok? Vaya a decir, conexión, no. En general. Y la gente critica mucho porque nos hemos acostumbrado a llevar una espiritualidad muy superficial y no reflexionaba en cómo eso lo afectaba. Él era inconsciente casi siempre, en muchos casos, de que quería siempre, principalmente a buscar la aprobación de la gente y no de Dios. Y sabe, buscaba la aprobación porque había algo en su corazón y hasta ahora lo entendí, nunca lo había visto. Envidia. No quería que nadie estuviese por encima de él. Si él no aceptaba lo que el pueblo le decía, entonces de pronto venía otro y medio decía y decía, ese van a subirlo. Él tenía envidia y temor de que otro estuviese por encima de él, entonces le daba y aprobaba todo lo que ellos le pidieran. Y la muestra de la envidia estaba que cuando David surgió y cuando David comenzó a surgir y el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, entonces Saúl se llenó más de envidia. ¿Y qué hacía? Intentaba matarlo porque no quería que nadie estuviese humanamente encima de él o fuese más importante que él. Entonces Saúl se comportaba ajeno a todo lo que había en su interior, a todo lo que estaba debajo de la superficie del iceberg. Él se comportaba ajeno a ello. No podía ver claramente lo que pasaba. Entonces, por eso él asumía o insinuaba en su vida
que todo lo que hacía estaba bajo la voluntad de Dios. Y se parece a muchas cosas que hemos visto. En algún momento hemos conocido que personas dicen, Dios me dijo, y Él me dijo que hiciera esto y aquello. Y nos tocó en muchos momentos de esos estar como pastores allí y decirle, pero ¿estás seguro de que Dios se dijo? Sí, Dios me dijo que hiciera esto. Y yo, ¿tú estás seguro? Sí, bueno, dale. Luego que lo hacían y se daban cuenta del error, por fin se daban cuenta, y regresaron un día ante nosotros y dijeron, creo que no está bien. Y yo, espérate, ¿quién fue que te dijo que eso era la voluntad de Dios? No, eso fue algo que surgió de mi corazón. Espérate, ¿quién te dijo? No, es que Dios me dijo, pero luego cambió de opinión. No son capaces de reconocer que no fue Dios, porque ellos lo ven todo como que en su mundo espiritual todo está bien, todo están haciendo la santa voluntad de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado o ha visto ese comportamiento en usted o en otras personas, pero no somos coherentes. Eso es como venir aquí a la iglesia y cantar sobre el amor de Dios, lo que cantábamos ahorita, y el poder de Dios en la iglesia, y venimos y cantamos, pero en nuestro interior estamos enojados con Dios por lo que estamos transitando, por lo que nos está pasando. Y decimos, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Pero cuando en realidad al interior de tu corazón dices, yo necesito esto, tú no me lo das, al hermano se lo das, a aquello se lo das, y a mí no. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos cantando, sacamos solo el 10, lo que hay superficialmente. Pero adentro, debajo de la superficie que tú estás mostrando, no está siendo coherente. Y a veces ni nos percatamos de ello. Y quiero darte enseguida la clave y la solución para que tú puedas tener una vida de introspectiva y de total reflexión. Y es, ahí está, estar en contacto con Dios y en contacto con uno mismo, en el silencio y soledad. Nosotros hemos hablado en muchos momentos de TACD, el CD de moda, tiempo a solas con Dios. Y que tú puedas tener un tiempo de calidad. Este año, a principio de años, estuvimos en una convención de liderazgo y una de las conferencistas hablaba de que teníamos que el ser humano necesita tiempos en blanco para meditar. Y esos son los tiempos donde surgen o pueden surgir los inventos y las grandes ideas. Ella lo decía en un término muy humano, pero es cierto, tú necesitas un tiempo con Dios. Yo creo que las baterías se están acabando y está haciendo un ruidito atrás. Entonces, usted necesita en ese tiempo preguntarse, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuáles son los sentimientos que tengo sobre lo que está pasando? ¿Cuáles son mis pensamientos interiores? Usted necesita dialogar con usted mismo. Y a veces estamos tan ocupados en los quehaceres del día a día, en los quehaceres de nuestra vida, que no tenemos tiempo para dialogar, estar a solas y dialogar con usted mismo. Y es necesario. Saúl no se percataba de lo que estaba haciendo. Él solamente se dejaba llevar por lo externo, pero no se preguntaba, no se detenía a preguntar qué es lo que pasa. Usted no puede estar en contacto con Dios si antes no está en contacto con usted mismo. Necesitamos tener tiempo. Saúl vivía de ilusiones, tenía una vida de oración, de pronto puede que sí, pero que era una ilusión. Él presentaba a Dios un Dios, yo soy esto, Dios, yo soy el rey.
Pero Dios quería que él se enfocara en Dios como lo más importante. Y Saúl no lo hacía. Mire, bíblicamente la Biblia no evidencia de que Saúl tuviese una vida de quietud o de comunión con Dios, como David sí lo tenía. Entonces nos enfocamos. Una de las razones por la que puede estar pasando esto es la teología, la mala teología. Se nos ha enseñado últimamente que solamente Dios es para nosotros, pero como que nosotros no somos para Dios. Y la mala teología te lleva a enfocarte solamente en ti. Es una teología muy antropocéntrica, enfocada en ti. Es que cuando yo estoy en Dios, entonces Él me bendice, Él me guarda, Él me cuida, Pero, ¿y cuando Dios está en ti, acaso no tiene que cambiar las cosas? Necesitamos tiempo a solas con Dios. Cuando no queremos hacerlo, cuando no nos damos tiempo para vernos a nosotros mismos, decidimos más bien poner un piloto automático y solo me muevo y me mantengo ocupado en todo para no pensar. Porque es que si me pongo a pensar mucho en eso, en ese defecto, en ese problema que yo tengo, en esa debilidad que yo tengo, entonces no salgo de eso, prefiero obviarlo. Pero necesitas tiempo para estar allí. Amén. La segunda característica de una espiritualidad emocionalmente enferma es consecuente con esta que vimos: no cultivar su relación personal con Dios. Y vuelve el tema del Tacidí. Tacidí, tiempo a solas con Dios. Necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Dile a la persona que está a su lado: ¿tú tienes tiempo con Dios? Pregúntale. No responda, no mienta. No mienta, mire lo que estamos aprendiendo. No vaya a quedar bien con la gente y queda mal con Dios. Pero sí es cierto, Saúl, como muchos de nosotros, no invertimos la energía ni tiempo necesario para cultivar nuestro tiempo con Dios. No lo hacemos. Saúl se conformó a que, Dios me llamó a ser el rey. Mira, yo tuve la oportunidad de llegar a una iglesia como Conexión. Dios, tengo una familia, unos hermanos. Me va bien, es chévere, es bonita. Y nos limitamos a eso. Dios me bendijo con un trabajo, me dio una esposa linda, me dio unos hijos, ya. Y Saúl también veía eso. Se le perdió un asno, lo encontró, Dios le dio la oportunidad de profetizar, el Espíritu Santo vino como sobre él. Así que Saúl no tenía presente que por su gracia y la misericordia de Dios, él había permitido varias cosas en Saúl, pero que eso no le impulsaban a que él se interesara en desarrollar o cultivar esa vida de relación con Dios. No se interesaba, estaba alejado de esa realidad. Y entonces él tenía una vida pública visible, una vida pública donde la gente decía: es que mira cómo le va al rey, el rey gana, va a esta pelea y gana, va a esta otra y gana, definitivamente Dios está con él, este hombre es santo, este hombre es súper espiritual. Y yo no sé si te le ha pasado, pero cuando a mí me dicen cosas así, yo me siento incómodo. Cuando no pude orar en la mañana o siento que esa semana mi relación con Dios no fue lo más fluida, y lo acepto y lo reconozco, y de pronto viene alguien, conocimos a alguien que me decía el ungido de Dios, y me decía así. Cuando me decía así, yo me sentía como, está hablándole como a un extraterrestre. Yo no me sentía cómodo. No me siento cómodo. De hecho, Pinzón sabe, aquí Pinzón, mi amigo Pinzón, que esas palabras que como que lo ponen a uno a volar así,
no me gusta. Saúl estaba acostumbrado a que en público lo vieran con su vestido. Recuerde que para él era importante sus vestiduras de rey, de soldado. Y recuerde cuando David va a pelear con el gigante Goliat, y David le dijo: yo voy a vencer a ese gigante. Y él le dijo: ¿cómo se te ocurre? Ven, ponte mi armadura. ¿Por qué darle la armadura de él a David? Para él la armadura representaba autoridad, poder, representaba éxito, triunfo. Le dijo: ponte mi armadura. Y David se la puso, pero tan pronto se la puso, dijo: esto está grande. Escuche bien, Saúl era grande, pero David no era un bebé. O sea, David no era Abraham, mi hijo. David era un jovencito. Entonces, el jovencito tampoco era que no podía con la armadura. Y nosotros decimos: no, es que él no podía caminar con... No, quizás él podía caminar, pero ¿sabe qué era lo que pasaba? David sabía que su victoria no iba a depender de una armadura, para que todos dijeran: la armadura del rey Saúl fue la que le dio la victoria a David. David sabía que si él iba a enfrentar al gigante, era Dios, sí o sí. Amén. Entonces, y la enseñanza no es de David, ¿no? Nosotros necesitamos entender y comprender que lo más importante es poder tener una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, no es lo que Él te dice, no se convierte en una orden dictatorial, aunque Dios tiene todo el poderío y la soberanía para hacerlo. Pero no es una orden dictatorial, sino que es el mensaje de amor de un Padre que nos ama. Y ahí está la diferencia. Mire lo que dice el verso 22. Cuando Samuel le habla a Saúl, dice: Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl fue selectivo, él obedeció lo que quiso o lo que le convenía. Y sabes, Dios no espera que tú obedezcas selectivamente. Te pongo en función, cuando tú estás con tu pareja, hablarle de los esposos, no pareja de novio, los esposos. Y tú sabes que hay algo que a tu pareja le agrada que tú hagas. No se trata de una obediencia, de que él te dio una orden, y no, se trata de un gusto. Entonces tú dices: voy a ilustrar un ejemplo. A mí me gustan mucho los jugos y de guayaba agria. Ese me encanta. ¿Sabe? A mi esposa no le gusta. Ella no le gusta. Pero como a ella sabe que a mí me gusta, ella los hace. ¿Ok? Ella los hace. No siempre, pero los hace. Y como ella sabe que a mí cuando ella los hace, dice: aquí tienes. Mire, ningún otro jugo me trae tan alegre y tan contenta como el jugo de guayaba. Aquí tienes. Y yo: claro, guayaba agria. Pero ella, si fuese como Saúl, selectiva, ella simplemente dice:
te compré la guayaba agria, está en la nevera, hazte el jugo. ¿Cierto que sí? No, ella buscó agradar en todo. ¿Ok? Ahora, eso no significa que yo no pueda preparar mi jugo. ¿Ok? Acaba de aclarar, no. Eso no es, no está de más. De hecho, yo lo hago a veces. Entonces, ¿por qué? Porque la sencilla razón es que cuando hay una relación donde prima el amor, tú no haces las cosas porque al otro le gusta. Tú haces las cosas porque a ti te agrada agradar al otro. Esa es la diferencia. Entonces, Saúl no tenía una relación con Dios. Por eso lo que Dios le dijo era simplemente una orden. Bueno, sí. Pero si Saúl tuviese una relación con él, la directriz que Dios le había dado no era una mera orden, era hacer lo que Dios le agradaba. Y esa es la diferencia, nuevamente la utilizo con David. David, en la Biblia podemos ver una cosa demandado y esta buscaré, estar todos los días delante de ti e inquirir en tu santo templo. David, a lo largo de los salmos, a lo largo de la historia de él en Samuel, en los reyes, nos muestra a un hombre que se agradaba y le encantaba y se esforzaba por cultivar una relación con Dios, por tener un tiempo con Dios. Y él lo decía: te busco de mañana, te buscaré temprano, yo te busco, puedo dormir tranquilo porque tú estás conmigo. David en varios salmos, no quise traer toda la lista. Y eso permitía que como tenían una relación y Dios le hablaba, entonces él decía: ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es? A ver, Dios, explícamelo clarito, quiero escucharte porque yo quiero hacerlo. David en un salmo decía: constantemente veo tu amor, por eso te sigo. La razón por la cual David seguía a Dios diariamente era porque él diariamente podía ver el amor de Dios en ese diálogo, en esa intimidad que tenía con él. Entonces era fácil para David seguir, y eso no significa que no se equivocara, porque sabemos que David se equivocó, ¿cierto? Pero David gozaba de esa relación y buscaba. Saúl no. Mire, ¿quiénes eran los que más conocían de lo que Dios había hablado en la ley? Los fariseos, los estudiosos, ellos eran los que más. Cuando Jesús estaba con ellos, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué mostraron los fariseos? ¿Qué mostraron todos estos escribas fariseos? ¿Qué era lo que mostraban? Religiosidad. Y nada de lo que hacían había amor. ¿Sabe por qué? Porque aunque sabían lo que decía la ley acerca de Dios, sabían lo bueno que era Dios, sabían lo misericordioso que era Dios, sabían lo amoroso que era Dios, sabían del Dios de toda gracia que había guardado a su pueblo, que cuidaba a su pueblo, que mimaba a su pueblo. Pero ¿sabe qué no tenían los fariseos? Una relación con Dios. No tenían una relación con Dios. Por eso cuando Dios se hace carne por medio de Jesús y les habla del amor de Él, ¿sabe? Peleaban. No se entendían. ¿Sabe por qué? Porque les costaba obedecer lo que Dios les decía. Era la ley, ellos no podían cumplir, les costaba trabajo. Y cuando veían que Jesús omitía cosas de la ley, entonces se enfurecían. Pero no sabían que ese Dios de amor había permitido que Jesús hiciese todo lo que hizo y que mostrase ahora el amor de Dios por medio de él. Tenían al amor ahí enfrente y no lo reconocía. ¿Me está entendiendo? Jesús, Dios se hizo carne
Jesús era la evidencia del amor de Dios. Y los que más conocían de Dios no lo conocieron. Eso es como usted decirme o yo preguntarle a usted: deme la biografía de su esposa o de su esposo, y usted me diga: él es así, él es así, él es así, él es así, 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 así. Entre otras cosas, seguramente la lista de las cosas malas son más que las buenas, porque sabemos reconocer más las cosas malas que las buenas. Pero bueno, no importa. Usted hace la lista. Y perfecta. Y luego que hace la lista, entonces le construyen a una persona con las mismas características, y usted no se dé cuenta que esas características son iguales a las de su esposo o esposa. Jesús se hizo carne y no lo vieron. ¿Y sabe? Porque no tenían una relación. Por eso, cuando escuchamos de parejas que tienen una relación a distancia, por trabajo, por circunstancias, el hombre vive en Bogotá, la mujer vive acá, como que no funciona, porque necesitan relacionarse, necesitan la intimidad. Amén. Y quiero finalizar con la tercera característica que hace a una persona emocionalmente, espiritualmente y emocionalmente enferma. Decir no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Cuando yo estudiaba esto, ay Dios mío, porque una característica clave es esta, clave, porque Dios va a utilizar el quebranto y el fracaso para quebrarnos. ¿Y sabe qué va a quebrar? El 90% que está debajo de la superficie. Dígame cómo se podría demoler a un iceberg si abajo tiene tanto. Sino con una bomba, explotarlo y luego desarmarlo todo y hacerlo hielitos, y ahora sí. Pues Dios hace lo mismo. Y déjame decirte que no es malo por eso. Es que Dios te ama tanto que quiere que tú seas el 100% Jesús. Amén. Saúl rehúsa a ser quebrantado por todo lo que estaba viviendo. Él rehúsa. ¡No! ¿Cómo es posible? Él no aceptaba los percances, desafíos y dificultades y pruebas que estaba afrontando y llegaban de parte de Dios para él, para nosotros. Tienen el objetivo de quebrar lo que no se parece en tu vida a Jesús. Tienes objetivo. Entonces, no hay excepciones. Si eres hijo de Dios, va a venir un tiempo de quebranto. La Biblia dice que Dios llevó al pueblo por el desierto. ¿Para qué? ¿Qué era lo que Moisés le decía al rey, al faraón en Egipto? Quiero que vayan y me adoren. Pero antes los llevó por el desierto. Y sabe, en el desierto, lo que no se iba a parecer a él, no lo pasó. Se murió. Los que no iban a ser transformados y quebrados, murieron en el desierto. Los más rebeldes, se los tragó la tierra. Escuche, se los tragó la tierra. Otros fueron mordidos por serpientes. Y los que fueron naciendo y conociendo más del amor de Dios, entonces esos entraron a la tierra prometida. Amén. Entonces, nosotros vemos en un Saúl que cuando tenía la dificultad, sencillamente va y se pone a llorar, y va ante el altar y se pone a orar, pero su corazón no se rinde ante lo que Dios quiere hacer. Sencillamente cree que eso no lo necesita. Y él creía que podía hacer las cosas a su manera.
Es en este tiempo donde Dios te va a enseñar a confiar plenamente en Él. A confiar plenamente. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en el capítulo 13. No lo vamos a leer, pero recuerde, haga memoria si lo sabe. Cuando Samuel le dice, Dios va a entregarte una guerra y tú vas a ganar, pero tienes que esperar 7 días que yo regrese. ¿Y qué hizo Saúl? Pero no esperó bien, se desesperó. Y en medio de su desesperación dijo, ya no aguanto más, yo voy a presentar este sacrificio que era la costumbre para traérselo a Dios, para que Dios nos dé ¿qué? La victoria. Porque es que Saúl no quería quedar mal. ¿Y sabe qué pasó? Presentó el sacrificio porque el pueblo los militares se le estaban desertando. La victoria no era por los militares, era por Dios. ¿Cierto? Si Dios te dice que te va a bendecir, no esperes, escúchame bien, que sea exactamente como tú lo ideas. Tú dices, Dios te va a bendecir. Entonces tú dices, en mi trabajo seguramente me van a dar el mejor ascenso. No esperes del hombre, espera de Dios. Entonces, cuando comenzamos a ver, Dios me va a bendecir, y entonces las cosas se comienzan a poner peor, entonces es cuando más tiramos de Dios. Cuando más vemos a Dios de mala manera. Es que Dios dijo que me iba a bendecir. Entonces vienen las dificultades y Dios quiere enseñarte. ¿Sabe qué quería enseñarle Dios a Saúl? Paciencia. Y por eso Dios le dijo, al 7º día voy a regresar. Y cuando Saúl se vio en el 7º día, dijo, ya no aguanto más. Y presentó la ofrenda. Dice la Biblia que habiendo terminado de presentar la ofrenda, llegó Samuel. ¿Cuánto le faltó? Un poquito. ¿Cuánto te falta a ti? Yo no sé. ¿Cuánto me falta a mí? Yo tampoco. Pero no me puedo poner a pelear con Dios. La espera puede ser larga, pero estoy seguro que Dios llega. Amén. Samuel 15:22 dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que el sacrificio. Saúl simplemente tenía que obedecer, pero él no aceptaba. Mire, Saúl no poseía la característica de la primera bienaventuranza que está en los evangelios. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? La pastora la enseñó muy bien. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Y qué es el pobre en espíritu? El que está dependiendo 100% de Dios. Es pobre. Yo soy pobre porque necesito la riqueza espiritual de Dios, nada más. Saúl decía, yo voy a pelear y voy a vencer en mi fuerza con mis soldados. Él no quería depender absolutamente de Dios. Hebreos 5:8 nos dice algo bien interesante. ¿Qué pasó con la pantalla? Jesús dice, hablando de Jesús en Hebreos, dice, Jesús, el Hijo de Dios, aunque era Hijo de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Otras palabras, quebranto. Dígame si Jesús no fue quebrantado. Ahora yo pregunto, si ese era el Hijo de Dios y necesitó, cuando se hizo hombre, se hizo carne, necesitó aprender ese quebrantamiento, ¿crees tú que nosotros no? Y decía ahorita que la mala teología nos ha llevado a no buscar activamente depender de Dios o confiar en Dios o tener una comunión con Dios. Porque hoy día la teología de la prosperidad y de otras que no son prosperidad nos dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, tú eres bendito, tú nada más tienes que venir aquí y dar tu ofrenda. Si tú das tu ofrenda millonaria, Dios te va a hacer multimillonario. Escúchame bien.
Eso es una mala teología. Porque ciertamente Dios te bendice, pero la bendición principal es Él, no lo material. Entonces, la mala teología nos ha producido muchos Saúles en este tiempo. No necesitas pasar quebranto. No, tú no necesitas. No, Dios ya lo experimentó por ti. Como Dios ya lo experimentó, tú no tienes que sufrir. Pare de sufrir. Pero es que yo quiero decirte que sí vas a experimentar quebranto. Pero lo mejor es que en medio del quebranto, Dios va a estar allí. Nunca te dejará, ni nunca te abandonará. Y Dios lo que quiere es quitar, eliminar ese 90%, eso que está bajo la superficie, para hacerte más como Jesús. Cuando Jesús murió y fue quebrado en una cruz, dice que por su obediencia, una obediencia hasta muerte y muerte de cruz, la Biblia dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Jesús era hijo de Dios, pero Él obedeció y ahora fue llevado más alto. Saúl no quería ir más alto, porque él quería seguir mostrando su yo. ¿Sabes? Yo quiero decirte que necesitas meditar en todo esto, porque a veces nos portamos como Saúl y estamos en este lugar y vemos esta enseñanza y no meditamos y pensamos: esta enseñanza era para mi hermana, le queda a ella perfecta. ¿Y para ti qué? ¿Qué viniste a este lugar solamente a estar viendo? Pues si tú llegaste a este lugar por primera vez o tienes N visitas en este lugar, no es casualidad que Dios hoy esté hablando de una espiritualidad emocionalmente enferma. Dios quiere que tú puedas hacer lo que Saúl no hizo. La primera característica, que te hagas una autoanálisis, que te hagas una introspectiva, que comiences a analizar cómo está tu vida, lo que Dios está hablando hoy, que si te pega o no te pega. Yo creo que sí te pega. Yo creo que a todos nos pega. Necesitamos ver cómo está nuestra espiritualidad y decirte que ese 10% puede ser bueno, pero puede que al interior no estés tan bien. Y necesitas dejar que Dios quiebre toda esa parte del iceberg y que seas más como Jesús. Que no vengas a este lugar simplemente, y le digo porque yo lo hacía en muchos momentos. Cuando estaba, antes de ser pastor, yo llegaba a la iglesia o a donde fuera a predicar, y por mis dones o por los talentos que Dios me ha dado para predicar, ¿sabe? Yo me sentaba en la silla y cuando veía la enseñanza del pastor yo decía: uy, está buena, pero yo la puedo hacer mejor. Sí, así me ponía yo. Y yo la escribía y decía: aquí le cambio esto y esto lo echo para acá y esto, pongo este ejemplo y hago esto, y hacía la enseñanza. Y yo decía: está mejor, puede que sí. Pero ¿sabe? Me imposibilitaba o me impedía meditar realmente lo que Dios estaba tratando de enseñarme. Cuando tú estás en este lugar y de pronto están cantando y de pronto a la pastora se le fue el gallo, tú dices: yo lo hiciera mejor, yo cantara mejor. ¿Sabes? No se trata de que tú lo hagas mejor, se trata de que tú permitas que Dios opere en tu vida. Que cuando tú vienes a este lugar, tu vida sea impactada y transformada y pueda ser un poquitico más como Dios. Que ese 90% que está bajo la superficie comience a ser quebrado y permitas que Dios lo haga. ¿Sabes? De pronto tú pudiste hoy pensar igual. Puede: el pastor, esa enseñanza hoy fue más larga, hoy se demoró 50 minutos llevo, cuando yo las hago más cortas, pero la enseñanza es así. ¿Sabes? Comenzamos a cuestionar: ¿por qué la hizo tan larga hoy? Hoy era sábado, podíamos irnos ahora a caminar, a comer. Hoy hace hambre, muchos vinieron sin comer, yo también. Si quiere me invita ahora al final a comer algo, yo le acompaño con gusto.
¿Sabe? No sirve más. No. Necesito mostrar estas 10 características y eso es el final, por favor. 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y de pronto usted se ubica en una. Si se ubica en uno, le pegó. Se lo voy a ir leyendo. El primero, usar a Dios para huir de Dios. Ya, ahí está. Se fue el sexto, yo no voy a leer. El primero es usar a Dios para huir de Dios. ¿Cómo es eso? Eso fue lo que hizo Saúl. Dios me dijo que eliminara al pueblo, pero Dios también quiere bendecirnos. Entonces yo no voy a eliminar esto, porque es que esa es la forma como Dios me va a bendecir. Entonces utilizamos a Dios. Dios me dijo que hiciera tal cosa. Esta es una que una vez escuchamos. Dios me dijo que dejara a mi esposo. ¿Cómo así que Dios te dijo que dejara a tu esposo? Sí. ¿Y por qué? Porque es que hay otra persona que viene en camino. Mi bendición viene en camino. No uses a Dios. Y eso fue lo que hizo Saúl. Segundo, ignorar los sentimientos de ira, tristeza y temor. No puedes ocultarlos. Y esos sentimientos normalmente se ocultan en el 90%, lo que está debajo de la superficie. No puedo poner entonces atención a Dios por esas 3 emociones. Ay, yo vengo y adoro a Dios, pero por dentro no acepto lo que Él está haciendo. Tengo rabia porque es que la enfermedad no se me sana. ¿Ustedes se acuerdan que aquí hace unos meses Dios me dijo que le habló a estas personas que vinieron de Montería, el equipo de Montería? ¿Se acuerdan? De la espalda mía, ¿se acuerdan? Pues todavía no me ha sanado físicamente, pero sabe, yo creo que Dios me va a sanar. Amén. Pero alguien le preguntó a mi esposa: ay, Dios no dijo eso. Así, Dios no dijo que lo iba a sanar, y lo dijo en público. Y entonces Gina me comentó, y sabe, cuando yo estaba orando, ¿y tú no dijiste eso? Yo no había caído en cuenta, pero tú lo dijiste en público. No hubieras dicho nada. Me lo fuera dicho a mí solo y yo me quedo y te guardo el secreto. Si tú no lo cumples, quedamos bien los dos. Pero ¿sabe? No podemos sentir esos sentimientos de ira, tristeza y temor. Tercero, morir a las cosas equivocadas. Tal vez puedas estar muriendo a los placeres saludables de la vida que Dios te ha dado y desea que disfrutes. A veces morimos. ¿Qué hace Saúl? Ese es el espíritu de Saúl en el micrófono. Tenemos que morir a lo que Dios en realidad desea que moramos, no a lo que a nosotros se nos ocurra. Porque puede que lo que Dios está tratando en la otra persona, en Gina, para ella es algo que le estorba en su vida con Dios. Y Dios está destruyendo eso en su vida. Y como tú lo ves, dices: ay, yo también voy a hacer lo que hace la pastora. Yo voy a morir a eso. Ya. El poder de la batería. Entonces, morimos a las cosas equivocadas. Ese es otro síntoma. El quinto síntoma es cuarto. Ay, gracias. Es que tengo hambre. Cuarto, negar el impacto del pasado en el presente. Saúl quería omitir todo lo que había hecho. O sea, él presentó la ofrenda, dijo: ay, es que Samuel, tú no llegabas. O sea, sí, no llegaba, pero él tenía que obedecer hasta el final. Y Saúl tenía la característica de omitir el pasado. No lo omitas, esa es otra característica. Quinto, ahora sí, es dividir nuestra vida en compartimientos que separan lo secular y lo sagrado. Aquí va.
tienes una vida espiritual y estás aquí en la iglesia. Todos están aquí en la iglesia. Ah, chévere. Los domingos en la mañana venimos también. Ah, sabroso. Vamos al grupo de conexión el día miércoles o el jueves, donde te toque. Y tal vez en la mañana haces un tiempo de quietud, pero cuando sales te olvidas de quién eres. Amén. Sexto, hacer para Dios un lugar, en lugar de estar con Dios. Tú te haces solamente un momentico para estar con Dios, pero no una vida con Dios totalmente. Entonces, dice así la observación que le coloqué acá, dice: no estás desarrollando tu relación personal con Dios. Tú lees la Biblia, uy, sí, el texto, la pastora comparte el texto también en el grupo de Redil. El pastor también coloca, ya, eso está bien, el mensajito leímos hoy, tenemos que hacer esto, chévere. Pero Dios quiere una relación con Él, que intimes con Él. Séptimo, espiritualizar los conflictos para evitarlos. En lugar de enfrentarlos, huyes de ellos o los trivializas diciendo que basta orar. Un poquito, oremos y ya. Y los trivializas. Octavo, encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. Esa es una especialidad de Saúl. Saúl lo encubría. No pasa nada, vamos a darle esto al pueblo, ya. No encubras tu debilidad. Noveno, vivir sin límites. Saúl no tuvo límites, él hizo lo que quiso. Y último, décimo, juzgar las jornadas espirituales de otros. ¿Sabe? Puede que te pegue uno. Si eso te pega, creo que tú necesitas sinceramente sanar tu espiritualidad. Y hay 3 características que no debes hacer, convertirlas en las cosas que sí debes hacer en tu vida. Sí debes tener un autoanálisis y un tiempo solo para autoanalizarte y conocerte qué estás haciendo. Sí debes cultivar una relación íntima con Dios. Y sí debes aceptar el quebranto por el cual Él te lleve. Ahí donde está, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos un momento. Quiero que seas tú y Dios, que tú puedas hablarle allí en tu soledad. Ignora a las demás personas por un ratito, porque necesitas hacer un autoanálisis. ¿Cómo está tu vida espiritual? La religiosidad se ha plagado en toda la humanidad y nos ha llevado a vivir una espiritualidad enferma, a vivir de una apariencia externa, algo muy superficial. Pero Dios quiere ir profundo contigo, Señor, y oramos en esta hora, Dios, que tú hables al corazón de cada persona. Padre, no es lo que yo como hombre, como pastor pude enseñar hoy. Estas palabras podrían llevárselas el viento, podrían llegar a la mente de cada persona aquí y no producir ningún efecto. Pero lo que tu Espíritu Santo haga en el corazón de cada persona, eso sí va a ser impactante para el desarrollo inmediato y futuro de sus vidas. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú traigas revelación al corazón de cada persona y que los lleves a vivir una vida emocional y espiritualmente sana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.